bien, seguimos en Banda 3.0, nos vamos a meter con un tema, Hernán, que realmente muchos desconocen, otros padecen, otros no lo saben, pero que... pero es del día a día, es seguro. del día a día, tiene que ver con nuestra salud, ni más ni menos. Está con nosotros el doctor Marcos Marín, que es miembro del comité organizador del 21º Congreso Argentino de Hipertensión Arterial. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Presión alta, está bien dicho, o la hipertensión es otra cosa? Bueno, está bien dicho. Digamos, casualmente la hipertensión arterial se define cuando la presión arterial está por encima de determinados valores que consideramos normales. O sea que cuando alguien está por encima de 14,9 es un hipertenso. 14,9. Sí. Esa es la media. Ese es el límite que se le pone. Digamos, en realidad el riesgo es continuo. Digamos, a medida que aumenta la presión, aún en niveles más bajos, ¿sí?, el riesgo va aumentando. Lo que se ha puesto es un límite, un valor de límite que es 140/90 o 14,9, más comúnmente conocido así, para establecer lo que es hipertensión arterial. Ahora, doctor, hay gente que no sabe ni qué presión tiene, ¿no? Digo, la hipertensión, bueno, por ejemplo, puede llegar a dar síntomas, y en ese caso le pregunto cuáles son los síntomas, o en el caso que por ahí no los tenga, o uno no cree que tiene síntomas y a lo mejor tiene presión alta y es riesgo. Sí, Hernán, tendrías que saber, tengo en mi maletín un tensiómetro que lo llevo conmigo. Ahora le tomamos a Hernán. Pero digo, porque puede pasar que el cuerpo no dé señales. Tal cual, ¿no? Digamos, se la conoce como una enfermedad silenciosa. Déjame, digamos, en el bloque anterior se habló de una enfermedad sumamente rara, que era la miastenia gravis. Sí, claro. Gracias. Ahora, hablar de la hipertensión arterial tiene, desde el punto de vista epidemiológico, dos connotaciones que son muy interesantes. Es la enfermedad más prevalente, la más común. 1 de cada 3 argentinos es hipertenso. Qué bárbaro. O sea que hay 10 millones de hipertensos en la Argentina. Y hay un 30 y pico % que lo desconoce. Pero a su vez, la hipertensión es la enfermedad que más daño provoca. Según un informe de la OMS, de la Organización Mundial de Salud del año 2009, la hipertensión fue la causante de 7 millones de muertes en el mundo. La número 1, seguida por el tabaquismo y después la diabetes. Vale decir que tiene estas dos cosas, la más común y la que más daño provoca. Y es raro, porque supuestamente todos sabemos mucho, o todos tenemos un conocido y demás, y sin embargo no se sabe tanto. Es una contradicción, ¿no? En la gente común, digo, obviamente. Sí, nosotros hicimos algún registro en Argentina hace un par de años atrás, y bueno, llegamos a la conclusión de que hay una tendencia hacia ir mejorando las condiciones en cuanto al conocimiento. Antes se decía que el 50% lo desconocía, hoy lo desconoce un 33%, 37%, y la gente está más tratada y un poco mejor control, pero solamente 1 de cada 4 pacientes hipertensos tiene su presión controlada. Imagínense que el impacto, el aumento de la presión causa un impacto en órganos nobles, como el cerebro, como el corazón, como el riñón. Claro. Y eso trae consecuencias que son muy problemáticas. Esto es como ir por la ruta a una alta velocidad. Si vamos a 150, 160, tenemos más riesgo de un accidente. Acá lo mismo. Doctor Marín, dos cosas que le quiero preguntar. Primero, si es hereditario, digo, porque la pregunta es, digo, por ejemplo, mi mamá tiene hipertensión. Mi papá tiene hipertensión. Bueno, ¿ves? Y a mí, una vez, un colega suyo, lo primero que me dijo el doctor Ramiro Sánchez, de la Fundación Favaloro, que es el médico de Cristina, justamente, nos dijo, ahora usted ya por la edad tendría que empezar a tomar algunas precauciones. Que bueno, tiene que ver con el tema de la sal y eso, así que, ¿qué pasa con eso? Lo primero que tendríamos que saber es si son hipertensos o no. Obviamente los dos, si ambos padres tienen presión alta, tienen más riesgo de padecer hipertensión Esto arterial. para que lo sepa la gente, no sé, aproximadamente vos tendrás 30 y pico de años. 41. 41 años. Bueno, la probabilidad de que vos tengas hipertensión es más o menos de un 25%. O sea que tenés un cuarto de probabilidad de que tengas hipertensión. Conmigo no digas. No te voy a preguntar la edad, quédate tranquila. 33. ¿33? No, las mujeres en edades jóvenes... No, también, más de 40, No, obvio. es interesante porque las mujeres en edades muy jóvenes tienen 10 veces menos riesgo de tener hipertensión, ¿sí? Pero cuando pasan determinada edad, 50, 55 años, digamos, termina la menopausia, ahí se equipara con el hombre. Pero en edades más jóvenes, la mujer tiene mucho menos probabilidad de tener hipertensión. ¿Y presión baja? ¿Qué riesgo trae con presión alta, por ejemplo? No, la presión baja digamos, no tiene mayor riesgo en una población general. Quizás a veces
en determinados pacientes mayores, ancianos, aquellos que tienen más de 80 años, y digamos, uno tendría que tener cierto cuidado cuando los trata, Claro. que no les baje mucho la presión arterial. Ahora, doctor, mientras le toma, si quiere, la presión, digo, le pregunto esto también como para ir conociendo y que la gente vaya bueno, informándose sobre el tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuál es el límite en el que uno tiene que empezar a medicarse por el tema de una hipertensión o en el que puede resolverlo comiendo con menos sal o tomando más agua, digamos, o tomando algún tipo de precaución diferente a lo que es la medicación en sí? Mientras le va a tomar a Hernán, que jamás en su vida Creo que no me tomé se nunca tomó la presión, presión. con lo cual me van a retar ya de por sí, pero bueno. Vamos a ver. Yo soy de presión baja, así que digo, ¿cuándo uno tiene que empezar a medicarse o cuándo puede de pronto haciendo, no sé, comidas con menos sal y demás, Bueno, controlarlo? el tema, digamos, como te decía, el impacto que causa la hipertensión en el organismo es muy fuerte, es muy importante. Entonces, los médicos en general vamos a aconsejar, sí, digamos, primero está la etapa de diagnóstico de hipertensión, que obviamente a Hernán no le vamos a hacer diagnóstico hoy. Hoy tenemos una toma casual, no es la mejor manera para tomar la presión arterial en un living, yo que tiene que ser un ambiente tranquilo, pero tenemos 129/85. Eso es una buena presión. Ah, bien, o sea, 12 sería la máxima, ¿no? Sí, tenemos menos de 140, menos de 90, o sea que estamos bien. ¿Sí? Lo conveniente es siempre esperar algún minuto y volver a repetir la toma. Y te lo voy a hacer de vuelta, ¿sí? Sí. Para ver la variación que tiene la presión arterial. Perfecto. Ahora capaz que me relajé y tengo más. No. No, al contrario, ¿no? Porque digo, parte del estrés que a lo mejor tenemos, ¿suma o no? Sí, suma, pero digamos, a veces hay una confusión respecto digamos, evidentemente, si ustedes creen que tienen estrés por estar acá en el programa, fíjate vos que Hernán en este momento, digamos, está con la presión normal. Por ahí de la vida que uno lleva, ¿no? Esta cosa, Sí, ¿no? tiene un impacto, pero quizás un poco menor. O sea, es mucho más importante lo que hablábamos antes, que es la predisposición hereditaria, ¿sí? Y determinados hábitos, ¿no? Entonces dijimos que cuando uno define al paciente como hipertenso, siempre debe recomendarle una vida saludable, ¿no? Digamos, comer con menos sal, hacer actividad física, bajar de peso. Y uno sabe que si cumple con estas medidas no farmacológicas, la presión arterial va a bajar en términos de promedio 10 milímetros. Si el paciente tenía 150, 155, seguramente que 10 milímetros la sistólica la vamos a bajar. Pero a veces eso no alcanza, entonces tenemos que empezar con algunas drogas antihipertensivas que son muy buenas y que han demostrado disminuir los riesgos. Claro. Hoy 1 de cada 3 argentinos tiene hipertensión. Hoy 1 de cada 3. Vos no estás en ese grupo. No estoy en ese grupo, estoy bastante Muy bien, 11, bien 8, por Castillo. hora, ¿no? 12,8 acá, 12, 118, 80. 12. Doctor, la hipertensión no controlada puede llevarnos a la muerte a través de, no sé, un ACV, un ataque de presión. Claro. Sí, un poco como te decía antes, ¿no? Digamos, una hipertensión no controlada es un riesgo, es la principal causa de muerte a nivel cardiovascular, ya sea un accidente cerebrovascular, un accidente cardíaco, infarto de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda y eso desarrollar arritmia, causar impacto en el riñón y esto conlleva una insuficiencia renal y la diálisis. En fin, inclusive a nivel cerebral ya se ha visto que los hipertensos no controlados tienen mayor prevalencia de tener alguna demencia, no solamente de tipo Alzheimer, sino una demencia de tipo vascular. Cuando el paciente va solamente cuando se encuentra al límite, es casi como en todos los casos, digamos, el paciente no va por una cuestión periódica que tiene que ir y si no, va cuando tiene algún caso, alguna experiencia límite que hace que voy al médico por esto o eso se va mejorando. Yo creo que todo el mundo tendría que ir, o por lo menos saber sus niveles de presión. Esto que vos, por ejemplo, decías, yo no sé cuánto, esto que hicimos ahora por lo menos, si tenés estas presiones, yo te diría, si vas al clínico y te encuentras estas presiones, diga, mira, en un año podés volver de vuelta y lo volvemos a controlar, porque estamos bien. ¿Sí? Ahora, muchas veces los pacientes están en valores que están limítrofes o definitivamente son hipertensos, entonces obviamente ahí la consulta tiene que ser más frecuente. Claro. Y la edad, el tema de las mujeres, se tenerlo en cuenta, como bien decía el doctor, digamos. Después de los 50. Después de los 50, en lo que sería la menopausia también. A ver, ¿no? tampoco quedar con el concepto de que después de los 50, inclusive en los niños, cuando papá y mamá son hipertensos, el niño y el pediatra debería tomarle la presión arterial a los chicos. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Sí, fíjate, así como te decía que el 33% de la población
en nuestro país es hipertensa, ese porcentaje varía conforme a la edad. De tal manera que en chiquitos de menos de 10 años la prevalencia es del 4 o 5%. Pero hay un 4 o 5% de chicos hipertensos. Qué bárbaro. Y conforme aumenta la edad, así tenemos a personas de 70, 80 años donde la prevalencia es del 70%. Claro. Este congreso, que es del 10 al 12 de abril, ¿de qué va a tratar en general? Mirá, es el congreso más importante de hipertensión que hacemos en nuestro país. Van a venir como 17 invitados extranjeros de Europa, de Estados Unidos. Se calcula que van a venir 2.000, 2.500 médicos. Tenemos un problemita ahí que justo empezamos el 10 de abril, que es el día de paro nacional, con lo cual no sabemos bien cómo... Hay que ver qué onda. qué problema podemos tener ese día. Pero se van a tocar todos los temas, ¿no? Desde que tienen que ver con el mejor diagnóstico de la hipertensión y con el mejor tratamiento y todas esas asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? La falta de control. Es decir, pensar que estamos hablando de una enfermedad, la más prevalente, la que más daño provoca y sin embargo todavía no la tenemos bien controlada. Solamente 1 de cada 4 pacientes está bien controlado. Gracias, doctor. No, por favor, Muy gracias a amable. ustedes.